Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda clase del curso de CSS realizado por Oscar Gómez desde Colombia. Bien, ya saben, este curso ha sido elaborado, con una pequeña unión entre comunidades, en este caso de tutoriales, entonces estamos realizando este curso con un pequeño enlace, como les digo, y pueden encontrar, ya saben, este video en el canal de Art Designer INC, que pueden encontrar tanto la primera clase de CSS como la primera clase de HTML que estamos sacando o realizando de manera simultánea, ¿cierto? Entonces, así como va saliendo el curso básico de HTML en la primera parte y así mismo saldrá la segunda clase, también saldrá la segunda clase de CSS que estoy realizando yo, ¿cierto? Entonces, continuamos. Ya saben que estoy trabajando desde PHP Designer. Acá tengo ya creado un nuevo directorio llamado clase 2. He abierto el index.html y el estilos.css. Recuerden que estamos trabajando directamente de un archivo externo de CSS, que es la mejor manera de utilizar nuestros archivos. Recuerden que eh, de esta manera nosotros podemos tener un control global de los CSS en nuestros sitios. Por ejemplo, si deseamos modificar algún estilo de algún elemento en nuestro código HTML que se repita en otras páginas, simplemente con modificarlo acá en el estilos.css ya automáticamente serán modificados en las demás páginas. Distinto sería si nosotros, por ejemplo, que es otra manera de nosotros insertar un estilo CSS a nuestro elementos de HTML, ¿cierto? De esta manera, agregándole este atributo a nuestra etiqueta P, por ejemplo, y cambiarle directamente acá con la etiqueta, con el atributo style, con la propiedad style, podemos cambiarle acá, colocar acá las distintas reglas CSS que queremos agregarle. Por ejemplo, en este caso PHP Designer me lista, cuando yo doy control enter, me lista las distintas opciones o distintas reglas CSS que tenemos o que cuenta actualmente, que podemos encontrar actualmente. Entonces, por ejemplo, voy acá directamente a darle el color, ya saben, el valor, la regla como tal, seguido de dos puntos, y luego el valor que queremos asignarle a esta regla de estilo. En este caso color, con color estamos agregándole el color como tal al texto que está dentro de la etiqueta P. Entonces podemos colocarle un color rojo. Ya saben, esto es un número, esto es un dato hexadecimal de un color. Ustedes pueden investigar un poco sobre los colores hexadecimales para que vayan aprendiendo un poco sobre este tema. Cambiamos acá la etiqueta de título por curso 2 o clase 2. Listo. Entonces, de esta manera podemos nosotros agregarle un estilo CSS a nuestro elemento P, ¿cierto? Un estilo CSS que está interno como tal del documento y que para poder modificarlo tenemos que entrar a este documento, cosa que no lo debemos hacer. De mejor manera es tener enlazado el estilo CSS y de allí, desde este archivo, nosotros modificarlo. Entonces espero que le haya quedado claro el tema de la forma de que nosotros podemos agregar el CSS y de la manera correcta de que actualmente debemos usarlo. Normalmente hace un tiempo usamos siempre el estilo de esta manera, así que no las recomiendo. Vamos a trabajar enteramente con nuestro archivo estilos.css. Voy a explicar entonces cómo es el trabajo con los estilos CSS. En este caso tenemos acá una etiqueta P, ya saben, parte de HTML, etiquetas, etiqueta P con un texto. Obviamente acá podemos tener otros elementos, no sé, elementos divs. Podemos tener input, realmente no hay ningún problema. Podemos agregar un input, ya saben, un nombre,
no sé, nombre. Y saben que una propiedad, un atributo de los elementos puede ser un ID, un identificador propio del elemento, y o también una clase, que una clase, ¿sí? Un identificador y, como dice la palabra, es un identificador de elemento, el cual no debe repetirse en nuestro documento. O sea, si este elemento input tiene un atributo ID, por ejemplo, nombre, ¿sí? No podemos crear otro elemento con un atributo ID. O de poder, o no poder, no es que no podamos, podemos. El problema es que no respetamos el estándar de la W3C que debemos seguir como tal. Ustedes dirán, ¿pero qué es la W3C? La W3C es una asociación, yo diría, el cual rige la parte de diseño y maquetación web, que es la que hace la respectiva validación, los estándares de nuestro lenguaje HTML, valida que todas nuestras etiquetas estén, por ejemplo, bien cerradas, que nuestra etiqueta HTML que tenga las propiedades que están actualmente estándar, ¿sí? Y todo esto nos permite, o esta página que es la que vemos acá, en este caso el validador nos permite validar nuestro sitio que no esté con estándares de la W3C, unos estándares un poco amplios, ¿sí? El modo de trabajar el HTML, XHTML que tenga su respectivo doctype. También rige la parte de CSS que, debe tener, obviamente, trabajar con los las reglas de estilo que son estándares para todos los navegadores. Entonces, obviamente no podemos trabajar con no es que no podemos trabajar con alguna regla CSS que no sea estándar, ¿sí? Pero entonces esta página no lo validará. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que no en la mayoría de los navegadores pueda funcionar dicha regla de estilo. Esto sucede mucho en la parte de CS3, aunque actualmente ya realmente CS3 en la mayoría de los navegadores está trabajando perfectamente, aunque también en navegadores antiguos como Internet Explorer 627 pone problemas del CS3, pero que con algunas librerías logramos tener nuestro sitio debidamente visualizado en la mayoría de los navegadores, entonces no hay ningún problema con eso. Pero mayormente el trabajo de este W3C es la validación de los sitios que estén correctamente estructurados. Acá podemos agregar la dirección de nuestro sitio o podemos cargar un archivo CSS como tal y aquí lo validará. Igualmente les recomiendo que se instalen un complemento de Chrome y de Mozilla también lo tiene, que se llama Web Developer. En este caso podemos ir a Chrome Web Store y de allí buscar el complemento que queremos agregar, en este caso Web Developer, por ejemplo. Vamos a buscar y acá está. En este caso yo tengo ya agregado, entonces simplemente ustedes que tal vez no lo tengan pueden agregarlo, darle a añadir a Chrome y se les instalará el complemento, este widget que tenemos acá, que es Web Developer, ¿cierto? Nos permite, por ejemplo, acá este archivo que tenemos acá ya la etiqueta P y el input que hemos creado, podemos darle clic derecho, inspeccionar el elemento y vemos acá la estructura HTML en nuestro sitio. Podemos obviamente tener variadas opciones. Trabajo con el network como tal de nuestra página, las peticiones que hace el servidor, de scripts como tal que están ejecutando actualmente y otras opciones, por ejemplo de consola cuando estamos trabajando con JavaScript. En esta opción podemos, acá en la opción de consola podemos verificar si hay algún error JS. Igualmente acá nos arroja errores de CSS si hay imágenes que están mal enlazadas. Y esta es una excelente herramienta que normalmente eh, trabajamos cuando estamos realizando la parte de maquetación web. ¿Listo? Entonces, como les decía, tenemos acá la clase ID que no puede ser repetida y también tenemos un atributo que puede ser un atributo clase. Por ejemplo, clase input.
¿cierto? La clase tiene una diferencia con el ID, el identificador, es que la clase nosotros podemos tener en una misma página X número de clases, ¿cierto? Podemos crear otro input, cambiar el nombre por password, por ejemplo, si es un logueo. Obviamente no podemos repetir el ID, no es debido, no es un estándar. Y podemos colocar las mismas clases, repetirlas X veces, no hay ningún problema en cuanto a las clases. El ID de las clases es un selector común que vemos nosotros en la parte de maquetación web, porque nos permite identificar un elemento o elementos en el caso de usar las clases y de agregarle respectivas reglas de estilo. No quiere decir esto que todos los elementos deben tener ID class, lo común es ver eso, pero nosotros podemos referenciar a un elemento simplemente por la etiqueta. En este caso esta etiqueta P no tiene ningún identificador, ninguna clase, pero podemos hacerle referencia en la regla de estilo y agregar el estilo particular, como lo hemos creado en el anterior video tutorial, en la anterior clase, que hemos agregado el selector primero y dentro de llaves tenemos las reglas de estilo. En este caso la regla que hemos agregado es un color, la regla color que es un color de texto, dos puntos y el valor que es CSC, que es un valor hexadecimal que es el gris, ¿cierto? Entonces no depende del ID que tenga o no tenga ID o clase, porque también podemos seleccionar nuestros elementos con el CSS mediante sus respectivas etiquetas que les corresponden. Obviamente mejora la selección como tal de los elementos cuando trabajamos el ID y la clase, porque lo que hace esto es diferenciarlos de otros elementos. Podemos tener otra etiqueta, por ejemplo, de párrafo. Esta es otra etiqueta de párrafo. Y a esta colocarle una clase. Podemos colocar esta misma clase, colocar otra clase, por ejemplo, clase P. Obviamente esto de clase simplemente lo pongo, por ejemplo, ustedes pueden colocar acá el nombre que quieran. Luego acá en el archivo estilo CSS, ¿qué vamos a hacer? Simplemente, ya saben, debemos tener el selector como tal del elemento. En este caso tenemos P y lo que hará es a todos los elementos P agregarle color gris a nuestros textos, ¿cierto? Pero nosotros queremos que específicamente este etiqueta P tenga otro estilo, entonces lo que podemos hacer es agregar el selector para nuestra etiqueta P o para nuestros elementos de nuestro documento que tenga la clase P, que tenga la clase llamada clase P o en dado caso clase input si agregamos esa regla de estilo en el archivo estilos.css. Por el momento entonces para hacer esa selección de ese elemento con esa clase simplemente tenemos para referenciar esa clase, ¿cierto? Es punto que identifica que es, vamos a seleccionar una clase de un elemento o elementos y le agregamos el nombre de la clase como tal, en este caso clase B. Listo, ahora agregamos simplemente las llaves, los corchetes y acá podemos cambiarle por ejemplo el color a nuestro texto, que ya no sea gris sino que sea rojo. Acá estamos sobreescribiendo una regla de estilo que anteriormente hemos creado, ¿cierto? En primer lugar, lo que hace es cambiar el color de todos los P a gris, pero como tenemos acá una etiqueta P que tiene una clase P y que esa clase P está acá referenciada y que nos le indicamos un valor de una regla de estilo de color de texto al rojo, entonces nos sobreescribirá a este elemento P con la clase P, ¿cierto? Entonces vamos acá, hacemos las respectivas F5, actualizamos. Nos damos cuenta de que creamos en la etiqueta P que tiene una clase, aunque sea una etiqueta P y que debería tener un color gris, realmente con la clase ya hemos referenciado y diferenciado entre este P y con este P lo hemos diferenciado bastante, ¿cierto? Ahora nosotros podemos adicionalmente agregarle ahora, por ejemplo, a esta clase de estos inputs. Entonces, ¿qué hacemos? Igualmente que anterior, punto, y agregamos clase input, abrimos la llave de corchetes y podemos, por ejemplo, agregar otro estilo, otra regla de estilo, por ejemplo, width. Width, ¿qué es? Un ancho, del inglés ancho. Este es el ancho que podemos darle
a un elemento. En este caso vamos a hacer un ancho al elemento que tenga, a los elementos que tengan clase input, ¿cierto? Podemos darle, por ejemplo, un ancho de 300 píxeles. Recuerden, para los que no saben, que el trabajo en CSS, la parte de maquetación web, la parte web, trabaja en distintas dimensiones o valores. Por ejemplo, nosotros normalmente trabajamos en metros o centímetros cuando estamos trabajando en construcción, por ejemplo. Y en esta parte de diseño y de CSS trabajamos con píxeles. Píxeles simplemente es un punto en nuestra pantalla, ¿cierto? Entonces, nosotros referenciamos 300 píxeles, que es una medida que podemos trabajar en web, en diseño web, en CSS. También podemos trabajar con 300%, con el por ciento, por ejemplo, porcentaje, perdón, y con una dimensión, un valor que es EM, ¿sí? Pero que lo normal vamos a trabajar nosotros en píxeles. Porcentajes, lo que hace es, por ejemplo, si colocamos un 100%, lo que hará es que este elemento de clase input tenga un ancho del 100% de nuestra página o de nuestra pantalla, dependiendo de la dimensión que tenga la misma, ¿cierto? No es lo mismo, ya saben, tener una pantalla a una resolución de 1024 por 768 a tener una otra pantalla que esté a una resolución de más de 1200, ¿cierto? La diferencia es bastante. Entonces, al tener un porcentaje a un valor de ancho de 100%, abarcará todo el ancho de la pantalla dependiendo. Obviamente no importa no importa que la pantalla sea una pantalla pequeña o grande, siempre va a ser al total del ancho de nuestra pantalla. Hay algo que me pasó arbitrariamente, y era la explicación de la parte, de otra parte de lo que es la parte de CSS, ¿cierto? Que es el trabajo del DOM, el Document Object Model, ¿cierto? Este es el Document Object Model como tal, la estructura de nuestro documento que trabaja con jerarquías, padre, hijo y demás, ¿cierto? Entonces un elemento, por ejemplo, HTML, la etiqueta HTML tiene unos elementos hijos, que son en este caso la etiqueta head, y asimismo la etiqueta head tiene unos elementos hijos correspondientes. Asimismo también tenemos en body, que es el elemento padre, a unos elementos hijos que nosotros podemos ir indentando acá en el código HTML, y que dichos elementos pueden tener también hijos, elementos hijos como tal. Por ejemplo, podemos crear este div, dentro de este div crear los input. Entonces ya estos inputs son hijos del elemento, de un elemento div. Entonces, en la mayoría de los casos, nosotros debemos seleccionar los elementos en el orden de la herencia que tiene. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos acá un input, ¿cierto? O que tiene estas clases dentro de este div, digamos, podemos colocarle acá este div un identificador, por ejemplo, div 1. Entonces, nosotros la parte de CSS, pero en el caso de que nosotros tengamos otro input, no sé, fuera de este div, con nombre, no sé, email, esto es una suposición, ¿sí? Entonces nosotros podemos eh, agregar una regla de estilo a las clases que tengan este valor, clase input, ¿cierto? Clase input. Entonces el estilo se agregará a todas las input que hay en nuestro documento, ¿cierto? Si lo dejamos tal cual como lo tenemos acá. Pero nosotros, en todo caso, de que necesitemos simplemente agregarle un estilo CSS a este elemento que tiene una clase llamada clase input, ¿cierto? Y que está dentro de un div cuyo ID es div1, ¿cierto? Podemos identificar solamente estos elementos y agregarle el estilo CSS a estos elementos. Si nosotros dejamos el estilo CSS, en este caso, de nuestra clase input, agregamos un alto, por ejemplo, de 50 píxeles, podemos agregarle a este elemento. Obviamente hay que aclarar que hay elementos que nosotros no podemos agregarle ciertos estilos CSS, ¿sí? Pero la mayoría se les puede agregar. Por ejemplo, a mi input podemos agregarle un background color. Background color es un color de fondo del elemento. Esto es tanto para el input como para demás elementos de nuestro documento. Podemos agregar un color de fondo, agregámosle un CSS, sin gris, ¿sí? Este es otro
regla de estilo que podemos nosotros tener en cuenta. Ustedes pueden ir memorizando o guardando en un documento de Word, por ejemplo, los distintos reglas de estilo que podemos utilizar en nuestros elementos o lo que existen actualmente en CSS, pueden estar almacenando para tenerlo como ayuda de memoria más adelante. Realmente a medida que ustedes vayan practicando estos estilos CSS, estas reglas de estilo, se estarán en memoria, en sus memorias, y no se les olvidará. ¿Sí? Les recomiendo enormemente que utilicen editores web que trabajen ustedes directamente con el código, 100% código. Lo digo porque lo que es Dreamweaver podemos trabajar en vista diseño, lo cual no les recomiendo siempre vista código, para que ustedes mismos vayan aprendiendo el trabajo con el código como tal, ya que muchas veces si ustedes, por ejemplo, los contratan en alguna empresa y les pasan una prueba de hacer alguna página sencilla, y les dicen que tiene que diseñarla, por ejemplo, en blog de notas. ¿Ustedes qué harían si no están acostumbrados al código? Entonces, es importante que vayan acostumbrándonos al código para igualmente mejorar nuestros sitios en cuanto a lo que es el código basura, evitar eso. Entonces, nosotros podemos ir acá al navegador y podemos actualizar. Nos damos cuenta de que hemos agregado un estilo CSS a nuestros inputs. En este caso, un fondo gris a nuestro input y un ancho de 100 píxeles y un alto de 50, ¿cierto? Pero acá me agrego a todos los inputs y yo quería simplemente los que están dentro del div. ¿Qué hacemos? Sencillo, entonces simplemente al utilizar esto de herencia de nuestro documento, sabemos que el padre de esas clases, clase input, es un div 1 y simplemente es a esos elementos. Entonces quiero agregar el estilo CSS, entonces simplemente para identificar o darle o para seleccionar un elemento por su ID y no por su etiqueta como tal. Entonces el identificador es, para la clase es el punto, para el ID es el número, eh, símbolo número o la almohadilla, no sé cómo lo llamaron ustedes, y le agregamos el valor que tiene el dicho ID, en este caso div 1. Entonces vamos acá, div 1, le damos un espacio y así decimos que al elemento clase input, que tiene una clase llamada clase input, que es hijo de un elemento que tiene un identificador llamado div1, agregámosle estos estilos CSS, ¿cierto? Vamos a probar, actualizamos F5 y mire, simplemente nos cambia el estilo CSS a los elementos que están dentro del div que hemos seleccionado. Ya nosotros podemos, por ejemplo, en dado caso, si queremos que los demás elementos input tengan un estilo de CSS distinto, podemos entonces colocar punto clase input y agregar un CSS que queramos, por ejemplo width de 50 píxeles, que el background sea de color background color, que sea de color rojo, por ejemplo, y un alto puede ser de 30 píxeles. Recuerden, height es otra regla de estilo que no hemos visto, o que no le he explicado, que ya saben, height es para el alto de los elementos, el alto que puede tener elementos, que también está dado en píxel, porcentajes o en EM. EM es el valor, es un valor que se le asigna a un elemento. Ese valor EM equivale al valor al tamaño de uno de los elementos más cercanos que tenga actualmente el elemento que estamos agregando en el estilo CSS. Pero como les digo, vamos a trabajar enteramente con la parte de píxeles. Si hacemos esto, entonces si probamos en el navegador F5, nos damos cuenta de que ya los demás elementos tendrán un estilo otorgado distinto al que tiene dentro del div, ¿cierto? ¿Qué ocurriría? Vamos a ver una cosa. Si el elemento está dentro del div le quitamos el background, ¿cierto? Vamos a quitar el background color, vamos a actualizar y miren lo que ocurre. Efectivamente, si nos damos cuenta, nosotros acá estamos viendo que a todos los elementos que tengan una clase, no importando si están dentro de otro elemento, les coloca un color acá. Nos coloca un background color, un color de fondo rojo, ¿cierto? Pero acá ya estamos diciendo que a estos elementos de clase input que estén dentro de un div con ID div 1, agréguenle el tamaño, ¿cierto? Entonces está sobreescribiendo estas reglas de estilo que tenemos acá anteriormente, pero no está sobreescribiendo el valor de color de fondo, que es el rojo.
Por tanto, entonces, nuestros elementos de input que está dentro del div tendrán sus valores, el valor propio de ellos, que es el ancho y el alto, que están ya sobrescritos, pero el background color continuará siendo el mismo background color que agregamos en esta regla de estilo que acabamos de crear, y por eso es que se crean todos en background rojo, pero solo los que están dentro del div cambian el tamaño como tal. Listo, entonces dejamos hasta acá. No quiero alargar mucho sus videos, la idea es hacerlo un poco más corto de lo normal para que no cansarlos con los temas que estamos viendo. Entonces continuamos en la siguiente clase con nuevas reglas de estilo que podemos trabajar. Vamos empezando de a poco con CSS 2, ya vamos aumentando la dificultad de cada una de nuestras explicaciones hasta llegar al punto del CS3 con sus animaciones un poco más, un poco de animación básica como tal que podemos lograr con CS3. Entonces, ya saben, pueden visitar mi web, ya conocen mi web, ¿cierto? oscargomez.net, pueden ingresar allí, suscribirse como siempre a Feedburner para recibir los correos, esos correos, por ejemplo, el, cuando hayan publicado un nuevo post, pueden suscribirse acá a Google Groups y publicar sus preguntas si lo desean, y en la brevedad alguien estará dándole su respuesta. Igualmente pueden colaborar para dar respuestas a otras preguntas que tengan otros usuarios. Y nada, también invitarlos a que se suscriban acá al canal de YouTube, donde estamos haciendo el enlace como tal de estos cursos de HTML y CSS básico, de Art Designer INC, ¿cierto? Entonces ahí pueden ustedes eh, suscribirse y estar al tanto de los cursos que vamos a estar publicando. Listo, entonces eso, ya saben, les habló Oscar Gómez desde Colombia.